lugar. El tema que traigo el día de hoy se llama Sacia tu sed en Dios. Yo no sé cuántos vienen sedientos de Dios. Estamos sedientos de Dios, amén. Es una realidad, hermanos, que el ser humano es sediento de la presencia del Señor. Es una realidad, hermanos, que nuestro cuerpo natural también está sediento, ¿verdad? Del agua natural. Amén. Entonces, el ser humano tiene sed en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. El agua natural, hermanos, sacia nuestro cuerpo, ¿verdad? El agua natural nos ayuda a hidratarnos. Miren, hermanos, qué tan importante es el agua, que si nosotros no bebemos agua, ¿qué pasa? Nos deshidratamos. El agua es un líquido vital para el ser humano. Si el ser humano no bebe agua, hermano, ¿sabe qué pasa? Hay un agotamiento. Empieza a agotarse. Deje de beber agua y usted va a experimentar que su cuerpo va a empezar a agotarse. No le van a dar ganas de hacer nada, ¿verdad? Va a venir un agotamiento extenso si usted no bebe agua. Amén. Y también si usted no bebe agua, después la sangre comienza a espesarse. Cuando se empieza a espesar la sangre, hermanos, empieza el corazón a bombear más, empieza a latir más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque el corazón, hermanos, tiene que bombear sangre para todo el cuerpo, ¿verdad? Y si ya llegó hasta ese punto que su corazón, ¿verdad?, ya está trabajando más rápido, porque usted no le está dando esa agua, entonces lo que pasa es que entonces los riñones empiezan a tener más dificultad, ¿verdad?, para trabajar. Y empiezan a afectarse todos los demás órganos. ¿Y sabe qué? Y si usted no le da agua a su cuerpo, en unos 5 días o más, muere. Literalmente muere. Ahora usted se da cuenta qué tan importante es saciar, ¿verdad?, nuestra sed. Qué tan importante es beber agua, tomar agua, ¿verdad? Estamos hablando del agua natural. Ahora imagínese del agua espiritual. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos la importancia de saciar nuestra sed, la importancia de alimentarnos, de darle de beber agua a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amén. Miren, hermanos, aún las plantas tienen sed, aún la creación tiene sed. Toda la creación que el Señor hizo, hermanos, es viva, tiene vida, y aún ellos tienen sed. Imagínese una planta, usted que le gusta tener plantitas, una planta, si usted no la riega, ¿qué pasa? Se marchita, se seca y se muere. Entonces lo vemos también la importancia del agua en las plantas, en la tierra. Miren, hermanos, si el Señor cierra los cielos y no envía agua sobre la tierra, ¿sabe qué pasa? La tierra comienza a secarse, empieza a cuartearse, empieza a ponerse seca, árida. ¿Y usted cree que en esa tierra va a haber fruto? No hay fruto. Así, hermanos, toda planta, todo árbol, ¿verdad?, que no es regado, que no tiene agua, no lleva fruto. Se marchita y posteriormente muere. Amén. Entonces la tierra, hermanos, tipifica la vida del ser humano, ¿verdad? El ser humano, así como la tierra necesita agua para dar fruto, el ser humano necesita el agua natural y el agua espiritual para que usted y yo podamos dar fruto. Mira, hermanos, si nosotros no bebemos del agua, nosotros no vamos a poder dar fruto. Y, hermanos, se nos va a ver, ¿verdad?, que no estamos saciando nuestra sed. Amén. Entonces, hermanos, usted sabe la importancia de beber agua, pero está el agua espiritual. Amén. El agua espiritual, ¿para qué sirve? Nosotros podemos ver en la Biblia muchas representaciones del agua, ¿verdad? El agua espiritual sirve para saciarnos, ¿verdad? Y podemos ver que la palabra de Dios habla del agua
que representa al Espíritu Santo. Usted ha visto en la Biblia que representa el Espíritu Santo el agua, la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra también representa el agua. ¿Y la palabra quién es? Cristo. Entonces nosotros necesitamos de Cristo para saciarnos, para saciar nuestra sed. Amén. Es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que nosotros estemos llenos de la palabra del Señor, que Cristo esté morando en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos sequemos. Mire, hermano, si usted no se llena del Espíritu Santo, si usted no lee la palabra, si Cristo no está morando dentro de usted, se va a secar, ¿verdad? Se va a empezar a morir, pero ¿sabe qué? Antes de secarse, antes de morir, hay síntomas. Hay síntomas y nosotros tenemos que estar alertas a esos síntomas. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Si no quiere ser una iglesia seca, una iglesia que no tiene vida, una iglesia que no sabe, que no puede dar, hermanos, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Tiene que saciar su sed en Cristo. Amén. Mire, cuando usted voltea a ver a su hermano y mírele cuántos frutos tiene. Voltee a ver a su otro hermano del otro lado. Y quiero que empiece a ver cuántos frutos le ve. 1, 2, 3, ¿cuántos frutos le miró? ¿Verdad? Porque si usted le miró fruto, déjeme decirle que es un hermano que está lleno del Espíritu Santo, que está bebiendo de las fuentes, ¿verdad?, de Cristo, tiene la palabra. Pero si usted volteó a verlo y no le ve ningún fruto, hermanos, ahí hay que preocuparnos. Quiere decir, hermanos, que es un hermano que no se está llenando. Amén. Por eso es importante que nos llenemos. Amén. Vayamos a ver Salmo 63:1. Salmo 63:1. ¿Qué dice Salmo 63:1? Dice, Dios mío, voy a estar leyendo la Reina Valera 60. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Verdad? Es un salmo, ¿verdad?, que habla, ¿verdad?, cómo está el alma de una persona que no se está alimentando. Nuestra alma está sedienta del Señor. Nuestra alma necesita del Señor. Dice que anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Aún nuestra carne, hermanos, necesita de Dios. El ser humano, hermanos, tiene una necesidad de Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero ¿dónde tenemos que ir a saciar nuestra sed, hermanos? En Cristo. En Cristo tenemos que saciar nuestra sed, llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a ver Salmos 42 del 1 al 2. Salmos 42 del 1 al 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo brama el ciervo cuando tiene sed? Con desesperación, ¿verdad? Buscando las corrientes, buscando las aguas, porque anhela saciar su sed, porque anhela beber agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la iglesia, verdad, tiene que demostrarle al Señor que está sediento? Si el siervo brama, entonces nosotros tenemos que clamar, Señor, yo necesito que sacies mi sed. Señor, yo te necesito. Señor, yo te voy a buscar. Me voy a levantar a orar. Señor, voy a ir a tu casa a escuchar tu palabra. Voy a abrir mi Biblia, ¿verdad? Y empezamos a saciar nuestra alma, ¿verdad? Tenemos que ser como esos siervos que braman. Usted sabe que el ciervo es un animalito, ¿verdad?, que brama por las corrientes de agua. Entonces nosotros clamemos al Señor. Miren, hermanos, todos nosotros somos necesitados de Dios. En todo tiempo estamos sedientos del Señor. En todo el tiempo busquemos del Señor. Amén. Usted clama desesperado por esos ríos, por esas corrientes de agua viva, ¿verdad? Cuando llega a la casa de Dios, empieza a clamar y a decirle, Señor, lléname, que tu Espíritu Santo me llene, que tu presencia me llene.
¿verdad? Empieza, como dice el siervo, brama, pero nosotros clamamos, nosotros gemimos, nosotros lloramos delante de la presencia del Señor porque queremos ser saciados. Amén. Hermanos, el ser humano siempre anda buscando saciar su sed. El problema, hermanos, que el ser humano busca saciar su sed en unas fuentes en las cuales no las debe ir a buscar, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a los seres humanos con una necesidad, con una dependencia de Él. Miren, hermanos, yo recuerdo que cuando yo no conocía del Señor, yo sabía que dentro de mí había una necesidad de Dios, había una necesidad, aunque no conocía del Señor, había algo en mí, ¿verdad?, que tenía que ser lleno. Y muchas veces cuando uno tiene esa necesidad, empieza a buscar su llenura en lugares donde no lo debe de hacer. Amén. ¿Dónde busca usted? En el Señor, ¿verdad? Pero ¿dónde busca el mundo? El ser humano busca afuera en lugares que no debería de buscar. Amén. Nosotros tenemos que ir a la fuente verdadera, donde de nuestro interior, Dios dice que correrán, ¿qué? Ríos de agua de vida. Entonces tenemos que ir a la roca que es Cristo. Amén. Mire, el ser humano busca saciar su sed en drogas, en el alcohol, tal vez en mujeres, las mujeres en los hombres, y no hay una saciedad. Y por más que tú quieras buscar saciar tu sed en cualquier cosa que te ofrece el mundo, hermanos, no va a haber una saciedad. Amén. Porque el único que puede saciar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, es Dios. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando estaban buscando saciar su sed en lugares y nunca, jamás pudieron alcanzar la felicidad. Tal vez otros tenían vicios de cigarro, tomaban, pero nunca, jamás ningún vicio pudo saciar su sed. Porque solamente Cristo es el único que puede saciar el alma del ser humano. El ser humano busca saciarse en donde sea. Miren, hermanos, lo voy a decir así. ¿Cuántos se iban a bailar, verdad? Y cuando estaban en el baile, risa y risa, ¿verdad? Con amigos, pero no me van a dejar mentir. ¿Cuántos llegaban a su casa y se sentían solos, vacíos? ¿Por qué? Porque eso solamente fue momentáneo. Fue algo momentáneo, pero nunca realmente nada de eso pudo saciar su sed que tenía usted. Amén. Busquemos la fuente verdadera, ¿verdad? Acércate a Dios. ¿Cómo buscamos la fuente verdadera? A través de la oración. Acerquémonos a Dios orando, buscando, ¿verdad?, de la palabra del Señor, adorando al Señor, esforzándonos cada día en llegar a la casa del Señor. Miren, hermanos, que yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, que el ser humano está sediento o está así a veces porque el ser humano mismo quiere estar así. Hace tiempo atrás, ¿verdad?, el Señor me habló y me dijo, ¿verdad?, que las personas van a estar donde ellos quieren estar. Entonces, cuando usted llega a su casa, a la casa del Señor, si usted está aquí porque usted quiso estar hoy en la casa del Señor. Pero si usted no quiere estar en la casa del Señor, no hay nadie que lo pueda obligar. Usted simplemente no llega porque no quiere estar en la casa del Señor. ¿Sí o no? Entonces, el alma sedienta sabe dónde buscar. El alma sedienta sabe dónde va a saciar su alma. Amén. Hermanos, el ser humano fue creado para tener comunión con Dios. Desde el principio de la creación nosotros podemos ver que Adán y Eva, ¿verdad?, el Señor los formó, los puso en el huerto, pero ellos estaban siempre con el Señor, hablaban con el Señor. Porque el Señor formó al ser humano para estar con el Señor.
para que el ser humano siempre se alimentara del Señor. Siempre tenía comunión con el Señor, ¿verdad? Pero después que el ser humano pecó, ¿verdad? Hubo una barrera entre Dios y los hombres por el pecado. Pero ahora otra vez vino el Señor Jesucristo, derramó su sangre por nosotros y el velo se partió, ¿verdad? Se rasgó de arriba abajo. Y los que antes no podíamos entrar al lugar santísimo por el pecado, ahora a través de la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Y ahora volver a tener esa comunión con el Señor para saciar nuestra alma. Miren, hermanos, si nosotros no aprovechamos la gracia, ¿verdad?, que ahora tenemos, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a saciar nuestra alma? Antes, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y ahora, miren, hermanos, el Señor es tan hermoso que Dios no hace excepción de personas. Las mujeres podemos entrar al lugar santísimo juntamente con los hombres, porque dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Entonces tenemos ese privilegio para poder saciar nuestra alma en Dios. Y Dios me hablaba unas semanas atrás eso que me decía, ¿verdad? Las personas van a estar donde quieren estar y donde no quieren estar no van a llegar. Entonces, ahí entendí, hermanos, que si nosotros no queremos saciar nuestra alma en Dios, ya no depende del Señor, porque el Señor ya nos puso su fuente. Esos ríos de agua de vida. El Señor ya nos dio acceso al lugar santísimo para que nosotros nos llenemos de su presencia. Pero si nosotros no agarramos el pase que el Señor nos dio, que es la sangre de Cristo, y andamos sedientos, y andamos casi secándonos, y andamos enfermos espiritualmente, y andamos que las fuerzas se nos van con fatiga, es porque no estamos siguiendo las aguas de aguas vivas. Es porque no estamos agarrando lo que Dios nos ha regalado. Amén. ¿Dónde estás buscando saciar tu alma? En el Señor. Diga, en el Cristo, en el Señor. Porque usted está aquí. Amén. Mucha gente, se los decía, busca saciar su alma donde no es. ¿Verdad? La mujer samaritana, yo no sé cuántos se acuerdan de ella. La mujer samaritana era una mujer que estaba sedienta, una mujer como usted y yo, que dentro de su alma, ¿verdad?, tenía esa sed, pero ella estaba buscando en una fuente que nunca jamás iba a saciar su alma, ¿verdad? Ella, por más que ella buscaba, y buscaba una fuente y otra fuente y otra fuente, pero todas esas fuentes no provenían del Señor. Tenía varios hombres, ¿verdad? Ella quería saciar su sed en los hombres. Y ningún hombre le pudo saciar su sed. Solamente cuando estuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se dio cuenta de esa sed que ella tenía, pero que la estaba buscando donde no debería de buscar, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ¿verdad?, que Él le iba a dar esa agua y que nunca, jamás ella iba a tener sed. Entonces, ¿quién era el que le iba a saciar su sed? Cristo. Miren, hermanos, se lo voy a dejar así claro. Las mujeres tenemos un esposo que amamos. Yo amo bastante a mi esposo. Pero déjenme decirle que el alma del ser humano solamente la puede saciar Dios. Y usted, ¿verdad?, si tiene a su esposo, pero el único que puede saciar es Dios. Enamórese del Señor. Que siempre tenga su alma, ¿verdad?, sedienta del Señor, ¿verdad? Que siempre Él sea el número uno en su vida, ¿verdad? Porque esta mujer samaritana se dio cuenta, ¿verdad?, que en Jesucristo había esa agua y que ella nunca más iba a volver a tener sed jamás. Amén. Vayamos a ver Juan 4:13-18. Juan 4:13-18. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente.
que salte para vida eterna. Amén. Entonces queremos que el Señor sacie nuestra sed, nuestra alma, nuestro espíritu. Vayamos a la fuente que es Cristo. Vayamos a buscar esos ríos de agua de vida, ¿verdad? Que el Señor quiere ofrecernos. Amén. Vayamos al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, esta mujer 5 maridos había tenido, ¿verdad? Bueno, podríamos decir maridos entre comillas, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, pero el hombre que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, realmente ella estaba buscando esa saciedad en diferentes hombres. Pero el único, ¿verdad?, que le pudo saciar su sed fue Jesucristo, fue Dios. Yo no sé, hermanos, pero tenemos que entender que nuestra felicidad es el Señor. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que todos los problemas, que todas las situaciones que nosotros estemos pasando, la solución la tiene Cristo. En lugar de desesperarnos, en lugar de no saber qué hacer, vamos a ir a correr con el Señor. Mira, yo no sé cuántos ahorita están teniendo problemas materiales, problemas, no sé, de enfermedad o cualquier otro tipo de problema. Pero déjame decirte que el único que te va a ayudar es el Señor. Que en Cristo de verdad hay solución. Que en Cristo de verdad está la solución a todos tus problemas. Que si tú vas a buscar la solución donde no la hay, no la vas a encontrar. Vas a perder tu tiempo. Ven directamente a Cristo y ahí está la solución. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Toda solución está en Él. Si sientes que no puedes hacer nada, que quieres hacer algo y sientes que no puedes, sí lo puedes y Cristo está contigo. Amén. Jesús es esa fuente, hermanos, que va a saciar tu alma sedienta. Yo no sé, hermanos, pero yo recuerdo que hace muchos años atrás, ¿verdad? Todos nosotros como seres humanos, cuando llegamos a este país, creemos que a veces aquí se barren los dólares, ¿verdad? Pero no es así. Cuesta ganar el dinero, ¿verdad? Y recuerdo que yo le decía al Señor, ¿verdad? Estaba bien jovencita todavía y le decía al Señor, yo quiero que me des un carro. Y empecé a pensar, ¿verdad?, qué carro quería, y empecé a pensar y le empecé a describir al Señor. Lo quiero de este color, quiero que me des una VEN, la quiero de este color y quiero que arriba no tenga esto. Y le empecé a especificar cómo yo la quería, ¿verdad? Pero fue una enseñanza que el Señor me enseñó, ¿verdad? Dios me enseñó y entendí, ¿verdad?, que el único que sacia nuestra alma es el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, me escuchó. El Señor me escuchó y al poco tiempo me regaló una VEN, ¿verdad? Y cuando yo la vi dije, oh, ya el Señor me la dio tal y como se la pedí. ¿Pero qué cree? Que cuando ya la tuve, le sentí en mi corazón que no se sació. Que ese bien material, esa VEN, no pudo saciar mi corazón. Y el Señor me estaba enseñando que yo estaba queriéndome desviar a buscar otras fuentes que no iban a saciar mi alma. Y aprendí que ningún bien material, que ninguna cosa va a saciar tu alma. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano quiere una cosa y después quiere otra y después quiere otra y no encuentra la saciedad en las cosas materiales ni en todo lo que el mundo te puede ofrecer. Pero solamente tú encuentras tu saciedad, tu sed en Cristo. Amén. Y yo le di gracias a Dios por esa enseñanza, por esa experiencia, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta, ¿verdad? Como seres humanos somos necesitados, ¿verdad?, de cosas. Yo no digo que no. Necesitamos un carro, necesitamos una casa, necesitamos ropa, ¿verdad? Pero nuestra
el que va a saciar realmente nuestra alma es Dios. Esos son añadiduras, como dice su palabra, ¿verdad? Busquemos a Dios y todas las cosas os serán añadidas. Todo lo demás el Señor lo va a añadir. Amén. Entonces, es un testimonio, pequeño testimonio que yo te doy y yo sé que a lo mejor tú ya lo has experimentado, para que no pongas tus ojos en las cosas materiales. Pon tus ojos solamente en el Señor y cuando tú quieras algo el Señor te lo va a dar, pero sabiendo que eso no te va a saciar, sabiendo que tu saciedad es Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, necesitamos conocer realmente a Dios. Necesitamos saber, ¿verdad?, qué sacia, ¿verdad?, tu sed. El agua, hermano, ¿sabe qué hace el agua? ¿Para qué sirve esta agua? Para hidratarnos, pero también ¿para qué sirve? Para lavarnos. ¿Con qué se baña usted? Usted necesita agua para bañarse. Entonces, el agua limpia, ¿verdad? Pero entonces el agua del Espíritu Santo, el agua de la palabra, ¿sabe qué nos hace? Nos limpia, nos purifica, porque muchas veces estamos sucios, ¿verdad? Y el Señor a través de su palabra nos va limpiando. ¿Cómo es, verdad, que usted dejó de hacer muchas cosas? Porque usted empezó a conocer la palabra del Señor, porque usted empezó a oír la palabra del Señor. Y entonces el Señor a través de su palabra lo fue limpiando, lo fue purificando, ¿verdad? Y si antes robaba, ahora ya no roba, ¿verdad? Y si antes adulteraba, ahora ya no. Si antes tomaba, ahora ya no, porque la misma palabra le enseñó que eso estaba mal. La misma palabra lo fue limpiando. Entonces el agua, hermano, nos va limpiando, nos va purificando, amén, cada día. Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién está hablando el profeta? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién está hablando? ¿No sabe? Está hablando del Señor, ¿verdad? El Señor es el manantial, ¿verdad? El Señor es el que nos purifica del pecado. El Señor es el que nos quita el pecado, nos quita la inmundicia, ¿verdad? Y ahora ese tiempo llegó, fíjese, en aquel tiempo el profeta lo estaba profetizando. Y tal vez ellos deseaban verlo. Y ahora nosotros hemos llegado a ese tiempo, ¿verdad? De que el Señor nos purifica, nos limpia, nos lava de todo pecado. Amén. Vayamos a ver Juan 7:37 al 38. Juan 7:37 al 38. Dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hermanos, nosotros tenemos, dentro de nosotros tienen que correr esos ríos de agua de vida. Dentro de nosotros, hermanos, tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, ¿verdad? Tenemos que reflejar que Dios está en nosotros. Hermanos, yo sé que como seres humanos nos cansamos. Mire, yo sé lo que es trabajar y llegar cansado y todavía venir a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El cansancio no nos puede quitar el gozo del Señor. El cansancio no nos puede quitar a Dios, sino que tenemos que reflejar al Señor en todo momento. En todo tiempo tenemos que estar llenos de Dios, llenos de su presencia. Amén. Miren, hermanos, usted se ha preguntado por qué hay gente dentro de la iglesia que se está secando. Y no voy a hablar, estoy hablando a nivel mundial. Amén.
Usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que estemos dentro de la casa del Señor y que la gente, ¿verdad?, se esté secando, que se esté marchitando, que se esté deshidratando, que ya no se le vea el gozo del Señor en su cara, que ya no reflejen a Dios en sus vidas. Miren, hermanos, la iglesia se seca cuando por un momento se olvida de Dios y busca saciar su sed en otros lados. Lo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y no estoy acusando a nadie. Volteo para ¿dónde? Para la esquina, ya no hay nadie, ¿verdad? Busca saciar su sed en las redes sociales. Y se la pasa, ¿verdad?, en las redes sociales queriendo saciar su sed. O se la pasa postee y postee de este ángulo, de este ángulo, de este ángulo. Entonces, cuando usted ve gente así, hermanos, son gente que están buscando otras fuentes. Y yo no digo que las redes sociales son malas, porque las usamos aquí en la casa del Señor. Aclaro esto, ¿verdad? No se vaya usted yendo pensando que la pastora dijo que las redes sociales son malas. No, ¿verdad? Las redes sociales, hermanos, sirven de mucho. Depende cómo usted las use y para qué las use. Amén. Pero mucha gente, yo puedo ver que mucha gente está buscando saciar su sed donde no debe de buscar, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, está buscando saciar su sed en el trabajo, en otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que hace un poco al lado del Señor. Como que de repente ya por muchos años que lleva de cristiano, como que llega un tiempo, ¿verdad?, que empieza a mirar otras fuentes y se olvida del Señor. Y después, hermanos, podemos ver que se refleja. Vayamos a ver Ageo 1, 8, 11. Ageo 1, vamos a leer del 8 al 11. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera 60 toda la prédica. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y hallaréis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en su soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿qué?, a su propia casa. ¿Por eso qué? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, ¿qué? La lluvia. Por eso la lluvia dejó de caer y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces, hermanos, una de las causas por la que la iglesia comienza a secarse, ¿por qué dice la Biblia que es? Porque menosprecia la casa de Dios. Porque deja de llegar a la iglesia y prefiere quedarse en casa. Pone como prioridad, ¿qué dice la Biblia? Su propia casa. Y no le da como prioridad la casa de Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios castiga? Una vez yo escuché a alguien que decía que Dios no castiga. Pero la Biblia a mí me enseña lo contrario. La Biblia me dice que el Señor al que ama corrige y azota con vara. Entonces, ¿el Señor castiga o no castiga? Sí castiga. ¿Y sabe por qué? Porque si somos hijos, hay que corregirse. Hay que castigar, el Señor castiga. Pero si dice que si no, entonces seríamos, ¿qué? Bastardos. Pero nosotros sí somos hijos, ¿verdad? Entonces, el Señor se enojó porque priorizaron sus propias casas antes que la de Dios. Y preferían quedarse en su casa antes que ir a la casa del Señor. Y dice que su casa estaba desierta y vacía. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cerró los cielos. No hubo más lluvia, no hubo más presencia del Espíritu Santo.
empezó el Señor, ¿verdad?, a castigar. Hubo una sequía. ¿Pero por qué? Porque entonces cuando el pueblo empieza a secarse es porque hay que ver que estamos haciendo mal delante del Señor. Hay que hacer un alto en nuestra vida y decirle, Señor, muéstrame, o analizarse uno mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué me estoy secando? ¿Por qué está mi vida espiritual así? Tengo que hacer un alto y tengo que levantarme, ¿verdad? Tengo que reflexionar en qué le estoy fallando al Señor, que el Señor cerró los cielos y ya no está mandando lluvia. Amén. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vayamos a ver Jeremías 2, 12, 13. Jeremías 2, 12, 13. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dice, me dejaron a mí, es una queja, ¿verdad?, del Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí, lo voy a parafrasear, a mí que yo soy el que puedo saciar su sed, el que les puedo dar esos ríos de agua. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, dejaron al Señor, a la fuente de los ríos de agua de vida, y fueron a buscar otras fuentes para saciar su sed, ¿verdad? Y entonces el Señor empieza a decírselos, ¿verdad? Esto ocurre cuando intentamos saciar nuestra alma, a lo mejor en el trabajo, en las compras, ¿verdad? En cosas materiales. Amén. Y hacemos un lado al Señor. Entonces, cuando usted vea que una persona se está secando espiritualmente, hay que ver por qué. Hay que ver porque la Biblia claramente nos enseña cuáles son las causas por las cuales nos podemos secar. Yo no sé si se acuerdan cuando David pecó. Cuando David pecó, escribió muchos salmos, cuando él realmente hasta por sus huesos, o sea, estaba secándose, o sea, él estaba espiritualmente secándose por causa del pecado. Entonces tuvo que, ¿verdad?, reconocer y clamar al Señor, que el Señor lo levantara de donde estaba, de donde había caído, pero el Señor es un Dios misericordioso. Y aunque David pecó y cayó hasta el piso, el Señor lo levantó, ¿verdad? Y lo volvió a llenar de su espíritu, porque así es Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama. Ya voy terminando, hermanos, amén. Así es que, hermanos, si no buscamos a Dios, ¿qué pasa? Comenzamos a desfallecer. Y por eso ahí yo me doy cuenta cuando alguien no está buscando del Señor. Porque ya se empieza, allí llega. Así llega, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar del Señor. Se tiene que reflejar la presencia de Dios en nosotros. No te quedes sin fuerzas, ¿verdad? Busca a Dios. No te mueras espiritualmente. Cuando tengas problemas, dificultades, ¿verdad?, en tu vida, no cometas el grave error de querer dejar a Dios, de querer salir corriendo, porque vas a morirte espiritualmente. No te estoy hablando de una muerte literal, pero pudiera pasar. Pero estoy hablándote de una muerte espiritual, ¿verdad? Es un error correr cuando todo va mal. Cuando todo va mal, también tenemos que buscar del Señor, que el Señor te va a ayudar, que el Señor te va a dar esas fuerzas para que puedas seguir adelante. Amén. El Señor es la respuesta, hermanos, para cada uno de nosotros. Vayamos, ya voy terminando, hermanos, vayamos a ver Salmo 107, 9. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, hermanos, que siempre tengamos esa sed de Dios, que siempre busquemos saciar nuestra sed en el Señor, que siempre seamos menesterosos, siempre seamos necesitados de Dios.
Amén. Que cada que vengamos al servicio, vengamos con un corazón humilde, con un corazón de decirle, Señor, hoy tú me conoces, ¿verdad? Y sabes que a lo mejor hoy vengo bien cansado porque trabajé, siento que ya no puedo en mi físico, en mis fuerzas físicas, pero tú me darás nuevas fuerzas y hoy voy a ir a tu casa con alegría y me voy a olvidar de todo y quiero alabarte, quiero exaltarte. Y yo le aseguro que si usted viene con ese corazón, usted va a salir con nuevas fuerzas. Va a sentir, hermanos, cuando usted salga de esa puerta, va a sentirse que es un algodón que vuela. Toda esa pesadez se le va a ir. Pero todo depende de cómo vengas delante del Señor. Si tienes un corazón sincero, si le dices al Señor, ayúdame. Porque el que tú vengas cansado, el que tu cuerpo se canse, el Señor lo sabe. Pero como tú eres sincero dentro de ti, de tu alma, el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Amén. ¿Qué sientes en tu corazón por el Señor? Analízate por un instante. ¿Qué hay en tu corazón por el Señor? ¿Sientes que late todavía por su presencia? ¿Sientes que tu alma, tu corazón se derrite por Él todavía? ¿Verdad? Que siempre ese primer amor esté en ti. Yo te voy a decir, recuerda, vuelve un momento a cuando el Señor llegó a tu vida. Yo no sé si se acuerdan que las lágrimas, bueno, al menos a mí, yo me llené de gozo, las lágrimas me salían. Recuerde, cómo le salían las lágrimas de conocer al Señor. Cómo deseaba que llegara el momento del servicio para llegar a su casa. ¿Lo sigue teniendo? Usted sigue en su primer amor. Pero si ya no es así, vuélvete a tu primer amor. Vuelve, anhela en tu corazón buscar del Señor. Hazte un menesteroso delante de su presencia. Amén. ¿Hay deseo por la presencia del Señor en tu corazón? Voy terminando, voy concluyendo. ¿Hay deseo en tu alma, en tu corazón, por la presencia del Señor? Porque una cosa es el deseo, hermanos, y otra cosa es venir a la casa de Dios por responsabilidad. Una monotonía. Y otra cosa es venir a la casa del Señor con gozo, con alegría, sedientos con alegría. Son dos puntos diferentes. Amén. Termino con Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad. Y comed, venid, ¿cómo dice? Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces, esa agua, hermanos, no hay ningún dinero que la pueda comprar. No hay nada que pueda comprar esa agua que el Señor te quiere regalar hoy. Dice, venir y comprar sin dinero. ¿Sabe por qué? No es que el agua que el Señor nos da no sea valiosa. Simplemente que no hay nada que la pueda pagar. Y como el Señor sabe que usted y yo no la podemos pagar, el Señor nos la regala. ¿Verdad? Comprar sin dinero. Dice, a todos los sedientos, ¿verdad? Vengan y compren. Yo no sé, hermanos, yo te voy a dejar, ¿verdad? Reflexionando. Reflexiona. Y cuando llegues a tu casa, medita. ¿Desde cuándo tú conoces al Señor? ¿Cómo es que el Señor llegó a tu vida? ¿Qué le prometiste al Señor cuando lo conociste? Y en todo este tiempo, ¿qué tanto has crecido en el Señor? Si todavía en tu corazón hay ese deseo, ese gozo de decir, Señor, te deseo. Así es que, hermanos, póngase de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Yo quiero que usted cierre sus ojos y por un momento, ¿verdad?